Bueno, los procesos se dieron en principio a través del Ministerio de Salud con la comisión sectorial, donde casualmente en San Marcos se encuentra de que cumplió el protocolo sin haberse salido o haber vacunado a personas fuera. Está en nuestros estudios el doctor Eduardo Ticona, él es investigador principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y él fue parte del equipo de investigación y de evaluación para la aplicación en el Perú de la vacuna de Sinopharm. Bienvenido, doctor, gracias por estar acá. Qué ocurrencia. Muy buenos días, Nicolás, gracias por aceptarnos en poder conversar sobre este tema el día de hoy. Se hizo toda una investigación por el uso irregular de las vacunas que estaban en ese momento en fase experimental. ¿En qué ha terminado esa investigación? Porque participaban en un momento un equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un equipo de la Universidad Cayetano Heredia, que era, entiendo, corríjame si estoy mal, la que, digamos, dirigía, por así decirlo, la investigación, ¿no? Así es. Éramos dos centros de investigación, San Marcos, Cayetano, y el patrocinador que estaba dirigiendo era Cayetano igualmente, ¿no? Bueno, los procesos se dieron en principio a través del Ministerio de Salud con la comisión sectorial, donde casualmente en San Marcos se encuentra de que cumplió el protocolo sin haberse salido o haber vacunado a personas fuera. Claro, porque ¿no? el protocolo original establecía que en la fase de experimentación se iba a usar esta vacuna con el muestreo, digamos, con las personas voluntarias a las que se les aplicaba la vacuna, ¿no es cierto?, para medir en ellas su efecto, pero además podían vacunarse personas que estuvieran participando en la investigación. Claro, el protocolo autorizado por el Instituto Nacional de Salud incluía dos procesos diferentes. Uno era el proceso propio de la investigación, en la cual se aplicaba a los voluntarios, ¿no?, de manera aleatoria, y el Instituto Nacional de Salud aprobó el ingreso de vacunas adicionales por fuera de este lote de investigación, ¿no?, para proteger al equipo de investigación. La protección del equipo de investigación fue considerada en ese momento de mucha importancia, puesto que se tenía que garantizar a personas que estaban cumpliendo una tarea de salud, enfrentándose a personas que vendían... Que eventualmente podían estar contagiadas. Como que nosotros tuvimos 800 personas enfermas a lo largo del estudio, y la situación era proteger la investigación, puesto que si se enfermaban las personas tenía que pararse el estudio y se perdía la investigación, una investigación trascendental para el país en ese momento. Claro, el problema es que lo que ocurrió es que se vacunó a gente que no estaban dentro de lo que se había definido como los sujetos que debían percibir esta vacuna en proceso de evaluación. Es decir, los del muestreo y los de los equipos de investigación. Se vacunó a gente que no tenía nada que ver. El propio presidente en ese entonces, Martín Vizcarra, se vacunó y vacunó a parte de su familia, ¿no? Así es. Eso, bueno, ha sido una indignación nacional y también de nosotros. El Centro de Investigaciones de San Marcos no realizó ninguna vacunación fuera de lo concerniente al equipo de investigación. No se vacunó a ningún político, a ningún empresario, a ningún familiar que no sea solamente miembros del equipo de investigación, y esa es la situación que nosotros defendemos hasta este momento, porque de alguna manera siempre nos involucraron en todo esto que no hizo San Marcos, sino fue nuestra otra universidad. Ahora, lo que yo no entiendo es, y eso me ha llamado la atención, y por eso lo he convocado, porque entiendo que pretenden imponerle una sanción. Es decir, la investigación, por lo que entiendo, concluye que San Marcos está fuera de cualquier responsabilidad de uso irregular de las vacunas de Sinopharm. Pero, sin embargo, el Instituto Nacional de Salud está planteando sanciones en contra suya. Así es. Yo lo que quiero referirle es de que son 4 los lugares donde nos han evaluado y han encontrado que San Marcos no se salió del protocolo y no vacunó a nadie por fuera, ¿no? Esta comisión multisectorial del Ministerio de Salud... Claro, donde estaba el doctor Fernando Carbone. Claro. La comisión que la presidía el general Guidovich en el Congreso de la República, que también investigó el caso, tampoco encuentra en San Marcos ninguna responsabilidad.
El Colegio Médico, que igualmente en San Marcos no ha encontrado ninguna responsabilidad. Hace 2 semanas se han reunido y finalmente encuentran que San Marcos tampoco tuvo nada que ver en esto. Y finalmente el INS inició una sanción contra San Marcos el año pasado. Y esta sanción era que no se podía volver a hacer investigación en el Centro de Investigación de San Marcos y que debería removerse al investigador principal y su equipo de investigación. San Marcos apeló, hizo un proceso contencioso. Eso me llamó la atención, ¿no? De que la universidad sino la universidad consideró la información y llegó a la conclusión que debía defender a su equipo de investigación, que no había hecho nada incorrecto, ¿no? Así es, y San Marcos lo defendió. Presentó un proceso contencioso en el Poder Judicial y lo ganó en primera instancia. La Procuraduría del MINSA apela a esto y en la segunda instancia, en la cuarta sala de contenciosos de Lima, nuevamente le han dado la razón a San Marcos. Por lo tanto, San Marcos no tiene ningún problema y le han pedido al INS que anule las disposiciones de sanción que se dieron contra San Marcos. Estas 4 instancias han evaluado a San Marcos y todas les han quitado responsabilidad. Pero, ¿y esta sanción que le pretendían imponer a usted personalmente? Claro. Adicionalmente, ha generado un proceso independiente para mi persona, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que no se entiende en qué sentido, ¿no? Porque el protocolo claramente definía dentro de la sección que es protección al equipo de investigación el uso de la vacuna. Era algo que estaba aceptado por el INS, aceptado por el Comité de Ética e inclusive, ¿no? El propio director del INS fue a visitarnos. ¿El director actual? No, el director anterior. Fue a visitarnos en pleno trabajo y nos preguntó acerca de cómo iba la vacunación al equipo de investigación. Lo que significa que, de todas maneras, las autoridades del mismo INS que habían aprobado sabían y velaban qué cosa pasaba. Y se le informó de que todos estaban reaccionando de una manera adecuada y que todo podía seguir adelante, ¿no? Entonces, no entiendo por qué ahora nos quieren sancionar en el sentido de que por qué se vacunó al equipo de investigación durante el proceso de investigación como medida de prevención, si el protocolo lo decía y estaba aprobado. Claro, lo que no decía el protocolo es que se podía vacunar a personas que no fueran parte del equipo de investigación, que fue lo que se hizo, pero no en San Marcos. Así es. Eso no ocurrió en San Marcos en ningún momento. En ningún momento. Bueno, pero no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué sanción están planteando en contra suya? Están planteando que no realice investigación por 60 meses. Es decir, por 5 años no puede hacer investigación. O sea, tiene que dejar de ser lo que usted es, doctor. Bueno, ese es un grave daño a mi accionar profesional. Para poder llegar a hacerme cargo de investigación y ser investigador principal, he invertido toda mi vida profesional. Es un daño a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque no somos muchos los profesionales que nos dedicamos a esta área, y es un daño a la medicina que se necesita hacer investigación para este aspecto. Por supuesto, el perjuicio, incluso, y yo creo que hubo gente en la Universidad Cayetano que actuó de manera inadecuada, incorrecta, etcétera, ¿no? Y que esta feria, porque además vinieron muchísimas vacunas, muchas más de las que se necesitaban, ¿no? O sea, porque había una determinada cantidad para los pacientes, pero además se entregó vacunas para los equipos de investigación y llegaron bastante más, que no fue a ustedes a los que le llegaron. Pero incluso bajo ese contexto, es una pena que esto haya perjudicado la investigación también en Cayetano, ¿no? Así es, así es. Bueno, en realidad, para proteger al equipo de investigación solamente debieron llegar 400 dosis. Y con eso cubrían, ¿no?, a Cayetano y a San Marcos, pero llegaron 3.200 dosis. Eso es una materia de investigación que creo que todavía sigue en la Fiscalía. Pero sinceramente yo no entiendo cuál es el sentido, ¿no? Ya es una especie de ensañamiento. O sea, todas las instancias han establecido que San Marcos no tiene ninguna responsabilidad en el uso irregular de la vacuna, pero igual usted tiene que ser sancionado porque, no sé, a alguien se le ocurrió que tiene que ser así. Entiendo que es un acto de falta de valentía de asumir el INS su responsabilidad que ellos aprobaron y autorizaron esa ese medida. Protocolo. Es decir, si se vacunó al personal que estaba participando en la investigación fue porque era parte de un protocolo suscrito por el Instituto Nacional de Salud. El protocolo es la herramienta que guía al investigador. Yo debo seguir al protocolo, esa es mi ley de leyes. Está clarísimo.
Está clarísimo. Yo le agradezco mucho por estar acá y sinceramente lamento que sea en estas circunstancias, doctor Ticona. Mucha suerte. Muy agradecido, Nicolás, por darnos esta oportunidad y espero que la opinión pública comprenda la situación que estamos pasando. Muchas gracias por estar acá.